Más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, más de ti. Una vez más dile: más de ti, Señor, más de ti, menos de mí. Más de ti, Cristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, por medio de la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para nuestra salvación y nuestra reconciliación contigo. Señor, en este día reconocemos nuestra profunda necesidad de ti, de tu presencia, de tu ayuda, de tu Espíritu Santo y de tu gracia. Oramos, Señor, para que este lugar sea casa de Dios y puerta del cielo. Que venga tu reino a este lugar y tome absoluto control y gobierno. Que en el nombre de Jesucristo tu palabra corra y sea glorificada. Que los cielos se abran, que descienda la lluvia, que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. Y que nadie en este lugar, Señor, salga igual que como llegó, sino que tu palabra y tu Espíritu Santo nos transformen, nos edifiquen, nos fortalezcan y nos bendigan en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor. Ven, llueve sobre mí, llueve. Ven, llueve sobre mí. Ahí. Llueve. Avanza su. Ven, llueve sobre mí. Diga conmigo: llueve. ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios llueva sobre sus vidas y sus corazones? Ven, llueve sobre mí. Dile: llueve, Señor. Ven, llueve sobre mí. Te anhelo. Ven, oh, ven, llueve sobre mí. Llueve, Espíritu Santo. Ven, llueve sobre mí. Llueve. Ven, llueve sobre mí. Aplaudan a Jesús, por favor. Amén. Sean todos bienvenidos en este hermoso domingo. Y pues le doy la gloria a Dios porque nos permita en este día estar reunidos como familia, como pueblo, para exaltar el nombre de Jesús y para recibir una palabra de parte de Dios. Puede sentarse. Qué bueno que están aquí. Oramos al Señor que este tiempo sea de bendición, de edificación y de transformación para cada uno de ustedes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Realmente me siento muy privilegiado de que Dios me permita compartir la palabra de Dios, y particularmente los últimos 3 mensajes que hemos estado hablando aquí en la iglesia desde aquel viernes, donde de repente yo compartía con ustedes que no
lo estaba buscando, sino que simplemente de alguna forma el Espíritu Santo me abrió el entendimiento y me hizo ver la gracia de Dios desde una perspectiva diferente, desde una nueva óptica, desde un nuevo ángulo. Y desde ese día y hasta el día de hoy realmente este tema ha apasionado mi corazón. Hoy quiero enseñar el cuarto mensaje de esta serie de enseñanzas. Las otras tres están en nuestra cuenta de YouTube, si usted las quiere buscar, si usted quisiera escucharlas para estar completamente conectado con este tema, puede ir. Son los últimos tres mensajes y con el de hoy será el cuarto. Quiero hablar acerca de las riquezas de su gracia. Diga conmigo, las riquezas de su gracia. Pero dígalo más fuerte, con más pasión, las riquezas de su gracia. Amén. En Efesios capítulo 1, versos 3 al 7, encontramos esta frase del apóstol Pablo. Por cierto, no hubo nadie con una mayor revelación en las Escrituras acerca de la poderosa gracia de Dios que el apóstol Pablo. Fue de todos los escritores del Nuevo Testamento, obviamente, quien más habló acerca de este fascinante tema. Fue quien más revelación, quien más entendimiento recibió acerca de la gracia, y pues quien con sus escritos nos dejó realmente un legado a través del cual hoy, más de 2000 años después, seguimos siendo bendecidos, edificados, fortalecidos, inspirados y transformados. Efesios 1, 3 al 7 dice, y comienza con una nota de adoración, una nota de alabanza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con razón, por lo que a continuación nos va a compartir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Notó la frase? La gloria de su gracia, o el resplandor, pudiéramos decir, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí viene la frase que le da nombre a esta enseñanza: según las riquezas de su gracia. Espíritu Santo, pido tu ayuda una vez más para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Señor, te pido en este día que el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra sea sobre mí y sea sobre cada persona en este lugar y a través de nuestra transmisión en vivo. Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones y nuestras mentes se abran hoy a la revelación de la gracia de Dios de una manera mucho más profunda y mucho más poderosa de lo que nunca antes hayamos experimentado. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es impresionante cómo una sola frase pueda describir tan bien el inmenso valor de la gracia de Dios. El domingo pasado hablamos acerca de la gracia y la cruz. Nunca vamos a poder entender el valor de la gracia a menos que entendamos el alto costo que se pagó por ella. Una vez que resolvemos esta ecuación de dejar de mirar la gracia en un extremo y la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo en otro, y nos damos cuenta que realmente son como una unidad, entendemos entonces el por qué la gracia tiene tanto valor. A pesar de que yo la reciba gratuitamente, a nuestro Señor Jesucristo le costó absolutamente todo. Eso me ayuda a mí a
no menospreciarla y tampoco a trivializarla, sino que realmente me ayuda a dimensionar su importancia y su valor en mi vida. Esa frase, las riquezas de su gracia, describe muy bien el inmenso valor de la gracia de Dios. Sabemos que las riquezas son un conjunto de bienes y recursos los cuales se poseen en abundancia. Cuando hablamos de riquezas en la tierra, o el concepto de riquezas en la tierra, está ligado principalmente al tema del dinero y de los bienes materiales. Pero cuando hablamos acerca de riqueza en el reino de Dios, esto va mucho más allá. Escúcheme, va muchísimo más allá que simplemente dinero, que simplemente bienes terrenales. Abarca toda clase de bendiciones, de privilegios y de tesoros espirituales que exceden por mucho a las riquezas naturales. De aquí que ningún bien espiritual puede obtenerse con dinero terrenal. O sea, los bienes espirituales y las riquezas espirituales exceden abrumadoramente a las riquezas naturales y terrenales, de manera que ninguno de estos bienes, privilegios o bendiciones espirituales se puede obtener con dinero terrenal. Pastor, ¿y qué pasa entonces con las ofrendas y con los diezmos? Mire, nosotros nunca debemos tener esta actitud de creer que estamos pagando por algo, porque realmente nuestras ofrendas y nuestros diezmos tienen que ver con la honra a Dios, número uno, y también tienen que ver con liberar nuestro corazón de la avaricia y el amor al dinero, los cuales son la razón principal por la cual la bendición económica no puede operar sobre la vida de una persona. Ese sería un tema en sí mismo, pero no es un tema que pueda tocar ahora. Así que las riquezas espirituales, cuando hablamos de riquezas en el reino de Dios, estamos hablando de algo que es muchísimo más preciado que los bienes o los recursos naturales. Ahora, cuando hablamos de riquezas, de la gracia y de sus riquezas, nos referimos a los beneficios y a los privilegios que obtenemos como resultado de experimentarla. Cuando la Biblia o el apóstol Pablo habla acerca de las riquezas de su gracia, él está hablando acerca de los beneficios, él está hablando acerca de los privilegios que todos aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo reciben como resultado. Aquellos que hemos creído en el glorioso Hijo de Dios, recordemos que la gracia está ligada a la persona de Jesús y que la obtenemos como resultado de nuestra fe en su persona y en su obra. Siempre será así. De acuerdo con el pasaje que estamos leyendo, ¿cuáles son las riquezas de la gracia de las que Pablo habla? ¿Cuáles son las riquezas de la gracia que el Señor desea que conozcamos, que disfrutemos y que agradezcamos cada día de nuestras vidas? Bueno, pues son todas las cosas que Él mencionó en el pasaje que leímos. Ahora las vamos a estudiar una por una, pero realmente cuando el apóstol Pablo habla de las riquezas de su gracia, se refiere a todos estos beneficios y privilegios que hemos recibido por causa de nuestra fe, o que experimentamos por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Quiero hacer una aclaración antes de comenzar a describir esas cosas. Es importante que notes que ninguna de estas cosas que el pasaje describe, ninguno de estos beneficios que el pasaje describe son promesas futuras. Ninguno. Son bienes presentes. Yo dije algo el viernes que es importante que tú lo tengas presente siempre en tu corazón. El apóstol Juan dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. Pues de la misma manera, el que tiene al Hijo tiene la gracia de Dios. Es como un paquete completo. El que recibe al Hijo recibe la vida, pero también recibe la gracia. La gracia de Dios está incluida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo, también recibimos la gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, por favor. Por eso es que
tú vas a notar que todas las cosas que Pablo describe, todos los beneficios o privilegios que Pablo describe en este pasaje, ninguno de ellos son promesas futuras, son bienes presentes. Porque si tú has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, si tú has creído en el Hijo de Dios y has recibido el regalo de la salvación y de la vida eterna, juntamente con el Hijo, también has recibido la gracia de Dios. Ahora, lo primero que el apóstol menciona en ese pasaje es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vea cómo siempre la gracia nos estimula a la alabanza. Mire, la única manera de menguar para que Él crezca es mediante el entendimiento de la gracia, porque nadie va a menguar a menos que entienda la gracia. Es precisamente un entendimiento profundo de la gracia lo que nos lleva a nosotros realmente a menguar para que Él crezca. Porque la gracia siempre lo engrandece, la gracia siempre lo exalta, la gracia siempre pone su atención en Jesús, en su sacrificio, en su redención. La gracia siempre pone su atención y su centro en Dios y su misericordia. Y nosotros quedamos ahí como los beneficiarios, como aquellos que hemos experimentado por razón de nuestra fe en Cristo los beneficios de esa maravillosa gracia. Lo primero que él menciona es: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y vea, en Cristo se da cuenta de que siempre los privilegios y beneficios del nuevo pacto están totalmente ligados a la persona de Jesús. No hay manera de que podamos separar estas cosas. Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero esto en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Porque yo sé que probablemente usted lo ha leído antes, yo lo he leído muchas veces y suena maravilloso, pero esto no es poesía bíblica. Esto es verdad eterna. ¿Qué significa el hecho que Dios nos haya bendecido? Mire, en un mundo plagado por la maldición, entender esto es un refrigerio espiritual. El Señor, como dice la Nueva Traducción Viviente, nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales desde los lugares celestiales por causa de nuestra unión con Cristo. Usted nunca pierda de vista este tema de nuestra unión con Cristo, porque es fundamental para nosotros entender el concepto de la gracia. El Señor nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales desde los lugares celestiales por causa de nuestra unión con Cristo. Esto significa que Dios ha pronunciado o ha desatado toda clase de palabras de bien sobre nuestras vidas. Bendecir significa decir bien o hablar bien, soltar una palabra. Ahora, cuando nosotros decimos bien de alguien, eso es bueno. O cuando nosotros bendecimos a alguien, eso es bueno. Pero imagine usted cuando el que lo hace es Dios el Padre. O sea, cuando Dios profiere una palabra de bien a favor de alguien, eso tiene peso, eso tiene poder, eso tiene influencia, eso tiene efecto. No es cualquier cosa. Entonces, gloria al Señor, Dios ha desatado toda clase de palabras de bien sobre nuestras vidas por razón de nuestra unión con Cristo. Palabras, por cierto, escúchame, que no pueden ser revocadas por ningún ser humano y mucho menos por ningún demonio. Cuando Dios bendice a alguien, no hay forma de que alguien lo pueda maldecir. Yo no sé si alguien está aquí en este día, gloria a Dios, pero es importante que tú entiendas el peso de la bendición de Dios. Cuando Dios bendice a alguien, no hay forma que esa persona pueda llegar a ser maldecido por nadie. En algún lugar en la Biblia, un pseudoprofeta llegó a decir: ¿podré yo maldecir acaso lo que Dios bendijo? No hay forma. Y la Biblia asegura que como parte de las riquezas de su gracia que nosotros experimentamos por causa de nuestra fe en Jesucristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
en Cristo Jesús. Ahora, en la tierra las personas te pueden insultar o te pueden maldecir, pero en el cielo el Señor ya ha decretado su bendición sobre tu vida. Aleluya. Mira, hay alguna gente tan sensible en la tierra por lo que otros puedan decir, por lo que otras personas puedan hablar. ¿Por qué estar tan pendientes y ser tan sensibles a lo que otras personas puedan decir de nosotros cuando ya nuestro Padre Celestial ha hablado su bendición sobre nuestras vidas, ha desatado toda clase de palabras de bien a favor de nosotros? Y escuche, esas bendiciones tienen poder, esas bendiciones pueden obrar en la tierra, esas bendiciones actúan en nuestras vidas en la medida de nuestra fe. Por eso es que Satanás nunca quiere que tú estés consciente de la bendición, nunca quiere que estés consciente de los efectos de la redención. Satanás nunca quiere que tú entiendas realmente el evangelio, para que tú te mantengas siempre bajo la cautividad de sus mentiras y no experimente la bendición de Dios de acuerdo o a la altura del sacrificio de Jesucristo, manteniéndote siempre en la oscuridad, en la mentira y en el engaño. Podemos realmente, escúchame, caminar en la bendición de Dios como resultado de su gracia. Yo estoy orando de esta manera últimamente: Señor, que esas bendiciones que tú has hablado sobre mi vida en los lugares celestiales comiencen a manifestarse aquí en la tierra donde yo estoy. Que esas bendiciones que tú has pronunciado a favor de mi vida en los lugares celestiales por razón de mi fe en tu Hijo comiencen a ser evidentes en la tierra, porque esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Podemos caminar en la bendición de Dios como resultado de su gracia, y esto por medio de nuestra fe en el glorioso Hijo de Dios. Por eso es que, mire, no importa lo que nadie diga, lo que nadie hable, si alguien te maldice, relax, Dios te bendijo. Amén. Ahora, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de las riquezas de su gracia, y lo siguiente que menciona es: nos escogió en Él. Hoy, Padre Santo, en Él, ¿qué significa? En Cristo, en Él. Siempre el apóstol Pablo se asegura de que usted y yo entendamos de que todos estos privilegios y beneficios funcionan en unidad, en unión con la persona de Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tengo una noticia para ti: has sido escogido por su gracia. Mírame bien, mírame. Bájate un poquito del tapabocas así, porque alguna gente se lo pone aquí. Ha sido escogido por su gracia. Ahora, es una realidad que esto debería de llenarnos de admiración y de gratitud. Muchas personas, abrumadas por el amor y la misericordia de Dios, se llegan a preguntar: Señor, ¿qué viste en mí? Es más, hay canciones acerca de esta pregunta. Yo recuerdo hace ya más de 20 años, cuando conocí al Señor, una de las cosas que me tenían a mí en todo momento abrumado, pensando, estaba todo anonadado, pensando en el amor y en la misericordia que Dios había tenido sobre mi vida. Y en múltiples ocasiones me llegué a preguntar: Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? La clásica: ¿qué viste en mí? Esa pregunta tiene oculta una falsa humildad. ¿Qué viste en mí? Lo que estás esperando es que el Señor te diga: bueno, pues lo que yo vi en ti es algo único y especial que no he podido realmente encontrar en ninguna otra persona sobre la tierra. Mire, eso pudo haber sucedido antes, pero la realidad es que la respuesta a esa pregunta no se encuentra en nosotros. La respuesta a esa pregunta se encuentra en su gracia. ¿Qué Dios vio en ti? No se trata de ti, se trata de su gracia. Gloria a Dios. Esto significa que Dios nos escogió por su gracia. Escuche bien, Dios nos escogió por su gracia. Ahora la palabra dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Esto significa que usted y yo hemos sido llamados o escogidos para hacer luz en medio de la oscuridad. Ese es el equivalente. Esa frase dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el equivalente a decir que Dios nos escogió para hacer luz en medio de una total oscuridad. Fuimos escogidos para que seamos santos y sin mancha delante de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Ser escogidos es un privilegio. Diga, es un privilegio. Ahora, algo que usted debe entender es que en lo natural el mundo escoge a los más capaces. En lo natural el mundo escoge a los más preparados. El mundo escoge a los más inteligentes o escoge a los más habilidosos. Pero en el reino de Dios el Señor escoge por su pura gracia. Escuche, yo sé que esto de alguna manera anula ese a veces inconsciente deseo de creer que nosotros somos la razón, lo cual es incorrecto. Tanto así que 1 Corintios capítulo 1 versos 26 al 29 dice algo que realmente nos puede sacudir de una manera muy, muy profunda. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo y lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mira, ponme el mismo pasaje en la versión Reina Valera, solo para remachar el punto, porque es importante que usted y yo entendamos. Muchas veces, repito, tenemos esta tendencia, y es una tendencia humana, y es una tendencia conectada con la caída, que en alguna manera nos estimula a pensar que nosotros somos la causa, que nosotros somos la razón. Ponme el texto, por favor, el texto completo. 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La gracia de Dios siempre pone el enfoque en Dios y no en nosotros. Y no en nosotros. Fuimos escogidos, diga, por la pura gracia de Dios. Pero dígalo, porque no se le notó convicción. Diga, somos escogidos por la pura gracia de Dios. Mire, en este mundo donde queremos valer a fuerza de nuestros talentos y de nuestra habilidad, o de nuestra belleza física, o queremos valer a la fuerza de nuestra capacidad, o de nuestros bienes, o de nuestra personalidad, entender realmente que cuando Dios escoge por su pura gracia, es liberador. Usted no tiene que competir con nadie. Y ahora vamos a profundizar más en eso. Hablando acerca de las riquezas de su gracia, el apóstol continúa diciendo que usted y yo fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos predestinó, dice la palabra de Dios, para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Efesios 1. Amén.
Ahora, esa palabra predestinó es una palabra teológicamente peligrosa, porque no vamos a hablar ahora acerca de la predestinación, que es un tema de debate teológico muy profundo. Pero sí es importante que usted entienda que significa básicamente ser destinados de antemano a algo. ¿Ok? No quiero hablar yo acerca del tema de la predestinación, que es una corriente de pensamiento teológico. Hay gente que cree en la predestinación, hay gente que no cree en la predestinación. Yo no voy a entrar en ese debate ahora. Para mí eso no es importante en este preciso momento. Lo que es importante es entender que fuimos adoptados. Diga conmigo, fuimos adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, en un sentido éramos como huérfanos, errantes en un mundo de maldad, sin esperanza y sin Dios. Escuche, eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eras un huerfanito. Escúchame. Por eso es tan importante entender este concepto de la adopción, que no se menciona mucho en las iglesias, pero que es parte de la teología del nuevo pacto. Vea, la adopción, póngame atención en esto, es un acto jurídico en el cual un adulto apto, en este caso el padre, toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos vínculos jurídicos a los que resultan de la procreación. Pastor, no le entendí absolutamente nada. Se lo voy a repetir y luego se lo voy a explicar. La adopción es un acto jurídico en el cual un adulto apto toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno, de paternidad, y filial, de filos, amistad, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con, escuche, idénticos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. En otras palabras, hay un rey que tiene un hijo único, y entonces él va a otra comunidad, a otra ciudad, y escoge un huerfanito y lo adopta como su hijo suyo. Entonces se lo lleva al palacio, y ahora ese hijo, que no es un hijo propio, se convierte jurídicamente o legalmente en su hijo y adquiere los mismos beneficios y privilegios que el hijo legítimo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que usted y yo en Cristo fuimos adoptados, aleluya, como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, fue por medio de nuestro Señor Jesucristo que el Padre nos ha adoptado para ser parte de su familia, para ser parte de su mesa, para disfrutar de su herencia. Antes éramos advenedizos, pero ahora somos príncipes de Dios. Diga conmigo, príncipes de Dios. Princesas en el caso de las hermanas. Y qué difícil es hacer este vínculo entre la identidad de príncipe con la humildad. Porque por una parte, hace un momento nos dijo, pastor, que realmente fuimos escogidos por la gracia, que lo débil del mundo escogió Dios. Así que eso nos deja pequeñitos en realidad. Pero ahora nos levanta y nos dice que somos príncipes. Bueno, exactamente eso es nuestro Señor Jesucristo. Un príncipe humilde. O sea, tiene toda la dignidad que le da su realeza, y al mismo tiempo tiene toda la humildad como para descender a la tierra, tomar la forma de un hombre, morir en la cruz del Calvario, servir a la humanidad, dar su vida por ella y luego regresar al Padre nuevamente. Podemos tener la identidad y la dignidad de un príncipe, pero con la humildad de una persona que entiende que no somos príncipes por lindos,
¿Sabe que este concepto de la gracia realmente nos hace entender nuestra posición real en Cristo? Porque vea, usted entiende que como fue adoptado, fue una obra de la gracia del Padre la que le concedió estar en esta posición como príncipe o como princesa de Dios. O sea, no fue algo que usted se ganó, no fue algo que usted simplemente obtuvo por causa de sus méritos o por causa de su habilidad. No, fue una condición, fue un estatus que vino como resultado de la gracia que el Padre extendió sobre tu vida y sobre mi vida. Ahora somos príncipes, pero como entendemos perfectamente que éramos huérfanos y nos adoptaron, no podemos llenarnos de orgullo y sentir que somos mejores que nadie, sino todo lo contrario. Estoy aquí, tengo esta dignidad, tengo esta realeza, pero todo ha sido por la gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso a mi Señor Jesucristo. Es interesante que la gente que no entiende realmente el tema de la gracia puede llegar a desarrollar un orgullo religioso que lo lleva a verse a sí mismo como superior a los demás. La gracia siempre exalta a Dios. La religión siempre exalta al hombre. Siempre, el hombre es lo más importante y lo que el hombre hace. No, la gracia exalta a Dios y te da a ti el lugar que te corresponde en el plan y en el diseño de Dios. Eres un príncipe o una princesa de Dios. Esa es la realidad. Eso es la realidad, porque escúchame. Ahora, ay Padre, tengo tanta información aquí y tantas cosas dando vueltas aquí. Mire, ¿cómo es eso, pastor? Que usted dice que si fuimos adoptados y en los términos jurídicos y legales, un hijo adoptado adquiere los mismos beneficios que el hijo legítimo. Eso quiere decir que nosotros como hijos adoptados adquirimos los mismos beneficios y privilegios del Señor Jesucristo en el reino de Dios. Tengo que decirte algo, sí. Por eso es que la Biblia dice que usted y yo somos coherederos con Cristo. Es decir, que la misma herencia del Padre a Jesús se comparte con nosotros por nuestra identidad de príncipes, por nuestra identidad de hijos adoptados que hemos recibido por la gracia de Dios. Denle un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. Si no fuera así, si no tuviéramos en términos de los bienes legales del rey, no fuera así, entonces se diría, bueno, Jesús es el heredero y ustedes como pues, o sea, están aquí pero, o sea, como arrimaditos. Ustedes les va a tocar solamente, pues, o sea, si el hijo quiere, bueno, pues les vamos a tocar, les vamos a dejar usar alguito. No, la Biblia dice que usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que la adopción nos da igualdad con el Hijo en el reino de Dios. No que somos Jesús, ¿ok? No se confunda. No que somos iguales a Jesús. No. En términos de adopción, usted y yo somos herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Escuche, fue por medio de nuestro Señor Jesucristo el Padre y por causa de la adopción que hoy somos miembros de su familia, como dice Hebreos, participamos de su mesa y también disfrutamos de su herencia. Antes éramos advenedizos, ahora somos príncipes, hijos de Dios, juntamente con Jesús. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios es maravillosa? Así que si tú eres un príncipe, siempre me sale lo apostólico por algún lugar. Si tú eres un príncipe o eres una princesa de Dios, deja de comportarte de otra forma. Compórtate a la altura de tu dignidad como príncipe o como princesa de Dios, porque no es cualquier cosa realmente lo que tú has recibido de parte del Señor por su pura gracia. Amén. Seguimos adelante. La Biblia dice también, el apóstol Pablo habla y dice que fuimos aceptos. Fuimos aceptos. Acuérdense que estamos leyendo un solo pasaje, estudiando un solo pasaje, Efesios 1 del 3 al 7, y estoy regresando continuamente a él para que me lo tengan listo, por favor. Dice que fuimos aceptos en el amado. Ahí está. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
Aceptación, diga conmigo aceptación. Hay una crisis a nivel de nuestra sociedad por este anhelo, que es un anhelo intrínseco del corazón, de sentirnos aceptos, o sea, de sentirnos parte de un lugar y de sentirnos abrazados, de sentirnos apoyados, de sentirnos identificados con alguna persona o con alguna causa. Inclusive, creo yo personalmente, y no quiero entrar en debate, pero una de las razones principales por las que muchas jóvenes de nuestro tiempo están fácilmente y con gran rapidez enlistándose en las listas del feminismo radical es por un tema de aceptación. Es por un tema de aceptación, porque tenemos realmente, y en el caso de los hombres, a otro tipo de grupos también progresistas o de otro tipo de ideologías, tenemos esta necesidad de sentir aceptación. Usualmente sentimos esta clase de aceptación con nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre, al menos mientras somos bebés. Ya después, si somos muy tremendos, como que la cosa se cambia, pero somos totalmente aceptos incondicionalmente. O sea, usted puede ser una niña o un niño que no deja dormir a los padres toda la noche, y aún así lo van a amar con todas sus fuerzas. Y usted puede ensuciar pañales a diestra y siniestra y lo van a amar con todas sus fuerzas. Y usted pinta todas las paredes de su casa, como nosotros tenemos una hija artista, pero ella comenzó a los 3 y 4 años de edad rayando las paredes de la casa con colores, o sea, era indetenible. Rayaba paredes, rayaba sillas, rayaba todo lo que se puede. Ella veía un espacio en blanco o ella veía un espacio ahí, listo, y frac, hacía un dibujo, hacía una línea y mire, y a pesar de todo eso, teníamos que estar limpiando, teníamos que estar pintando, teníamos que estar lavando las sillas o cambiándoles el tapiz, y aún así la amábamos con todo nuestro corazón. O sea, este concepto de la aceptación es un concepto que se da mucho en la paternidad. Pero debemos entender que por razón del pecado, usted y yo estábamos en una situación de enemistad contra Dios. Y no importaba nuestros esfuerzos o nuestros deseos de agradar a Dios, en nuestra condición de pecadores era prácticamente imposible. Hay gente que es muy amable, hay gente que es muy linda, pero su condición de pecador en su naturaleza no ha cambiado, porque no han experimentado la salvación. Así que mientras estábamos en esta condición de pecadores, vivíamos en enemistad con Dios. Fue precisamente su gracia, diga conmigo, su gracia. Fue precisamente por causa de nuestra fe en el Hijo de Dios que nuestro estatus delante de Dios cambió. Escuche, nuestro estatus, nuestra posición delante de Dios cambió. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo somos aceptos. Oiga, somos aceptos. No somos aceptos por una persona, no somos aceptos por un club, no somos aceptos por un grupo de gente, por una institución. Somos aceptos por Dios. Esto significa que hemos sido admitidos con gusto. ¿Cuántos dicen amén? Bien recibidos a una relación de amor y amistad con el Padre. Ahora somos agradables a Dios por razón de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El estatus de toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo cambia delante de Dios. No éramos aceptos en nuestra condición de pecadores y de incrédulos por causa del pecado. Vivíamos en un estado de enemistad
contra Dios por nuestra naturaleza y por nuestras acciones, por nuestros deseos y por nuestros pensamientos. Pero Jesucristo vino precisamente a salvarnos de esa condición y a cambiar nuestro estatus delante de Dios, de ser enemigos a ser familia. ¿Cuántos dicen amén? De no ser aceptos, no porque Dios fuera malo, no porque Dios nos rechazara. Nuestra condición de pecadores era precisamente lo que nos daba ese estatus de enemistad. Pero ahora, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, usted y yo hemos sido admitidos, hemos sido recibidos a una relación de amor y de amistad con el Dios Todopoderoso. Esto es, iglesia, escúchame, la gracia maravillosa que nos llena de admiración a Dios y hacia Jesucristo. La gracia que nos hace agradecidos, la gracia que nos convierte adoradores. Yo meditaba en esto esta mañana. Tú no podrás ser nunca un verdadero adorador a menos que entiendas la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre desarrolla en ti una actitud de adoración hacia Dios. Yo no creo en una gracia que estimula distanciamiento, superficialidad o carnalidad. Yo creo en una gracia que estimula la relación, la comunión, la adoración y la gratitud. Cuando tú tienes un entendimiento correcto de la gracia no te lleva a pensar que entonces puedes vivir la vida que tú quieras vivir, o que tú puedes hacer lo que tú quieres hacer porque Dios te ama. No, esa no es la gracia. Ese es el libertinaje del que habló Judas. La verdadera gracia te conmueve. Ay, Padre, ayúdame por favor. La verdadera gracia toca tu corazón. La verdadera gracia te hace sensible a la obra, al trabajo de amor, al sacrificio de la persona de Jesús. La verdadera gracia te convence realmente que no hay nadie como nuestro Dios. La verdadera gracia te hace consciente de su amor, de su misericordia, de su perdón, y estimula en ti la búsqueda, la comunión y el compromiso. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, por favor. Aleluya. Oh, ayúdame, Espíritu Santo. Esta es la maravillosa gracia que nos llena de admiración. Mire, yo en todos estos días no he dejado de meditar en la bondad, en el amor de Dios. La gracia nos hace agradecidos y nos da razón de adorar, nos da esencia de adorar. Qué importante que entendamos realmente la maravillosa gracia de Dios. Ahora, la Biblia dice, hablando acerca de las riquezas de su gracia, que también tenemos redención por su sangre. Esto está bien poderoso. Diga, tenemos. Ahora, escuche bien, no me quites el pasaje de ahí. Diga, tenemos. Se da cuenta de que nunca las riquezas de la gracia se mencionan como una promesa futura, sino como un bien presente. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la gracia. Gloria a Dios. El que ha creído en Cristo como Señor y Salvador ha recibido la salvación, ha recibido el nuevo nacimiento, pero ha recibido también la gracia de Dios. Si tú tienes a Cristo, también tienes las riquezas de la gracia. Por eso es que Pablo dice, tenemos. No es algo que tú vayas a recibir en el futuro, sino es algo que tú ya recibiste juntamente con el Señor Jesucristo. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos qué, iglesia? Redención por su sangre. Ahora, escuche bien, agárrese bien del asiento porque esto es poderoso. ¿Qué significa esto, pastor? Todas las cadenas han sido rotas. Yo dije, todas las cadenas han sido rotas. Yo dije, todas las cadenas han sido rotas. Mire, la palabra redención significa ser libertados de la esclavitud mediante el pago de un precio. Usted y yo sabemos quién pagó el precio y sabemos cuál fue el costo de ese precio. La palabra misma lo enseña. Tenemos redención por su sangre. Su se refiere a Cristo, quien pagó el precio, y su sangre fue el costo que se pagó por esa redención. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte espiritual,
Éramos esclavos de la maldición. Éramos esclavos de la inmundicia, de la mentira, del mundo y de su sistema. Pero ahora, diga ahora en Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido liberados. Ya no hay más cadenas que nos impidan caminar en libertad. Escúchame, no hay más cadenas que nos impidan caminar en libertad. Toda área de cautividad en la vida de un cristiano es un engaño de Satanás, quien desea que no entienda y conozca el poder de la redención. Tú no puedes ser cautivo a menos que ignores la realidad de la redención. Toda cadena ha sido rota. Pastor, la cadena del pecado, las cadenas del pecado fueron rotas. Pastor, la maldición también fue rota. La enemistad con Dios también fue rota. Toda clase de atadura, de depresión, de tristeza, de esclavitud o hábito destructivo, toda clase de pecaminosidad, toda atadura ha sido rota en la vida de aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay cautividad en alguna área, es en primer lugar por razón de la ignorancia o de la debilidad de la fe en la verdad y en la realidad de la redención. El diablo engaña a los cristianos para oprimirlos. El diablo engaña a los cristianos para poner cosas en su vida que los mantengan en opresión. Pero por causa de la redención, usted y yo hemos sido liberados. Somos gente libre. Somos gente sin atadura. Somos, oh Padre, ayúdame por favor. Somos gente sin cadenas, gloria a Dios. Las puertas de la prisión se abrieron, como cuando Pablo y Silas cantaban himnos a la medianoche, gloria a Dios, en la prisión. Y usted y yo podemos caminar en libertad. Pastor, pero ¿por qué estoy adicto a la pornografía? Usted no entiende la redención. Ninguna atadura, ninguna cadena lo puede mantener a usted en cautividad, a menos que usted lo permita. Oh Padre, por favor, ayúdame. No hay manera de que una persona redimida, que entiende el poder de la persona que lo redimió y del precio que se pagó por su redención y de la gracia bendita que reposa sobre su vida, pueda vivir otra vez en esclavitud. Gloria a Dios. Tiene que mantener su vida, tiene que mantener su corazón, tiene que mantener su espíritu, tiene que mantener su alma y tiene que mantener su cuerpo en una total y absoluta libertad. Diga conmigo: yo soy libre porque Cristo me hizo libre. Aleluya. No se deje atar. No se deje atar. No se deje engatusar por la depresión. No se deje engatusar por un hábito pecaminoso. No se deje engatusar por un estilo de vida corrupto, porque usted es libre. Las cadenas están rotas. Si nosotros viéramos el mundo espiritual y si nosotros pudiéramos ver a las personas a la luz de su realidad espiritual, pudiéramos ver millones de personas atadas a la maldición, al pecado, a los vicios, a la inmoralidad, al desenfreno, a la muerte espiritual. Pero usted, al verse a sí mismo, vería que lo que hay en su vida son únicamente las marcas de la esclavitud que una vez existió, pero que ya no existe más. Aleluya. Alguien aquí que crea la palabra de Dios. Aleluya. Tú y yo hemos sido libertados mediante el pago de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos seguir viviendo en cautividad. Aleluya. Quiero decirte algo, y Dios me mostró esto el viernes. Hay cosas que tú no puedes experimentar en tu vida a menos que las recibas exclusivamente por la gracia de Dios. Hay cosas que tú no vas a poder experimentar a menos que las recibas exclusivamente por la gracia de Dios. Estas cosas, todo lo que hace referencia a las riquezas de su gracia, no las podemos recibir mediante ninguna otra manera. No hay forma que podamos convencer a Dios basados en nuestros méritos o en nuestra habilidad o en nuestro desempeño, en nuestra capacidad o en nuestros recursos o en nuestro carisma o lo que sea, para que estas cosas obren en nuestra vida. No, todas estas cosas son parte de las riquezas de la gracia que experimentan los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesús. Aleluya. Siento la unción del Espíritu Santo. Hemos sido redimidos del poder de Satanás. Hemos sido redimidos del poder del pecado. Por lo tanto, no te dejes aprisionar. No te dejes oprimir. No te dejes esclavizar. Hay un pasaje, creo que en la carta a los Gálatas, lo veo borroso en mi mente, que habla acerca de no volver a la esclavitud.
porque ya Cristo nos hizo libres. Y por último, dice la palabra de Dios que tenemos redención por su sangre, pero también tenemos el perdón. Diga perdón. El perdón de pecados. Todo esto según las riquezas de su gracia. El perdón de nuestros pecados está disponible para nosotros por razón de la gracia de nuestro Dios, por razón de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, está disponible hoy para limpiarnos. Cuando confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios perdonador. Sin embargo, ha sido la gracia maravillosa la que ha hecho posible que la debilidad humana tenga acceso al perdón y la misericordia de Dios. Y esto de manera continua, porque la sangre de Cristo nunca pierde su poder. El perdón es uno de los dones más maravillosos de Dios. El perdón. Tú no tienes que vivir bajo el peso de la culpa. Tú no tienes que vivir bajo el peso de la condenación. Y tú no tienes que vivir bajo el peso del pecado. Porque hay un Padre que ha extendido su gracia sobre ti por razón de tu fe en su Hijo Jesucristo, y que está esperando para limpiarte, para perdonarte, para, quitar, oh Padre, para quitar de tu mente y de tu corazón toda esa basura, toda esa suciedad que el mundo y el pecado nos salpica. A veces nuestras malas decisiones. Pero el Padre quiere que vengamos a Él y que experimentemos una de las más grandes y maravillosas riquezas de su gracia, que es su perdón y su misericordia. Cierra tus ojos, por favor. Dile al Señor: recibo tu gracia, Señor. Dile al Señor: recibo tu gracia, Señor. Recibo tu gracia. Vamos. Si tú tienes a Cristo, tienes la gracia. Por eso el apóstol Pablo decía: no desecho la gracia de Dios. Ya la gracia está presente. Ya la gracia está aquí, ahora mismo. Ya la gracia está sobre ti. Pero eres tú el que decide abrazar esa gracia. Eres tú el que decide rendirte a esa gracia. Eres tú el que decide que esa gracia trabaje contigo, que esa gracia trabaje en tu vida, que esa gracia obre en tu corazón, que esa gracia obre en tus pensamientos, que esa gracia obre en tu espíritu, y que tú puedas vivir en esta vida a la altura de la salvación. No podremos vivir en esta tierra a la altura de la salvación sin la gracia de Dios. Es indispensable. Es indispensable. Dile al Señor: me abrazo de tu gracia. Vamos, cierra tus ojos. Dile: me abrazo de tu gracia hoy. Señor, me abrazo de las riquezas de tu gracia. Señor, te lo pido. Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo oro hoy que cada persona en este lugar pueda realmente experimentar esa gracia sobrenatural. Esa gracia sobrenatural. Quiero que tú sepas que esa gracia te busca. Esa gracia está sobre ti. Esa gracia te pertenece en Cristo. Esa gracia vino con Cristo. Esa gracia está incluida en la persona de Jesús, que tú abrazaste, que tú creíste.
cuando creíste en su amor, en su salvación, en su sacrificio, en su evangelio, cuando le entregaste tu vida al Señor Jesús y el Señor Jesús vino a morar a tu corazón, también vino esa maravillosa gracia, también vino esa gracia sobre ti, también vino esa gracia a tu corazón y a tu espíritu. Hoy esa gracia y el Señor Jesucristo están unidos, son una unidad. Pero no deseches la gracia de Dios. Deja que la gracia de Dios sobre en tu vida. Deja que la gracia de Dios inunde tu corazón. Deja que la gracia de Dios inunde tus pensamientos. Deja que la gracia de Dios te transforme. Deja que la gracia de Dios te ayude. Deja que la gracia de Dios te sostenga. Deja que la gracia de Dios te levante. Deja que la gracia de Dios te fortalezca. Deja que la gracia de Dios te impulse a cumplir con tu destino, con tu llamado y con tu misión en esta vida. Deja que la gracia obre en ti, aleluya. Oh Espíritu Santo, trae, Señor, la realidad de la gracia sobre tu iglesia, la realidad de la gracia sobre tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, ven, llueve sobre mí. Mire, así se recibe la gracia como la lluvia. Llueve, ven, llueve sobre mí. Ven, llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve sobre mí. Mire, a usted le ha tocado estar un día bajo una tormenta. Usted alguna vez ha sido totalmente empapado bajo una tormenta, que ha quedado estilando, literalmente mojado desde la cabeza hasta los pies y los calcetines y la ropa interior, porque el agua prácticamente lo inundó por completo. Así es la gracia de Dios. Así es la gracia de Dios. Levanta tus manos, por favor. Así es la gracia de Dios. Es como una lluvia. Es como una lluvia que no te moja parcialmente. Es como una lluvia que no moja tus pies. Es una lluvia que te inunda. Es una lluvia que te empapa completamente. Es una lluvia que viene sobre ti y que cuando abres tu corazón a ella no la puedes evitar, no la puedes detener, no la puedes frenar, no la puedes impedir. Abre tu corazón a la gracia, abre tu corazón a la misericordia de Dios, abre tu corazón al amor del Padre. Recibe la gracia. Oh, en el nombre de Jesús. Llueve, dile, llueve sobre mí. Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Ven, llueve sobre mí. Ven, llueve. Ven, llueve sobre mí. Llueve, llueve. Ven, llueve sobre mí. Escucha, 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 escucha. Lo de más valor, el Espíritu Santo me dijo, lo de más valor en el reino de Dios solamente se puede recibir por la gracia, porque la gracia es por razón de la obra del sacrificio del Señor Jesucristo.
En el reino de Dios hay cosas que tú obtienes por recompensa, pero las cosas más valiosas las consiguió Jesús para ti. Las cosas más valiosas las consiguió Jesús, no tu espiritualidad. ¿Cómo rechazar algo como eso? Levanta tus manos. Dile: Jesús, mi Señor. Jesús, mi Señor. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por lo que has hecho, Jesús. Gracias por lo que has hecho, Señor. Les amo muchísimo. Dios les bendiga.